hablar con nuestro amigo Luis Roy. Salvemos Puerto Rico. ¡Qué bueno! Saludos, buenos días. Eso es. Muy buenos días, amada familia. Dios le guarde y le bendiga. Hoy es viernes. Estamos ready. Estamos ready para este fin de semana. Ya estamos en la recta final de este proceso eleccionario. Yo creo que hay mucha gente que desea que llegue el día, pero también hay mucha gente que dice... Que llegue el 4. Que llegue el 4. Y nos tranquilizamos. Que llegue el 4. Sinceramente, yo creo que todos estamos en eso. De verdad que sí. Yo Yo también, soy ¿sabes? la primera que quiero que llegue. 4. El 4 de Moraima, además si nos encontramos a las 6 de la mañana ahí caminando por la playa o algo así, Por ¿sabes? favor. Sería bueno, para botar el golpe. Corremos y luego nos tiramos al mar. Muy bien, Dale. muy bien. Bueno, familia, qué bendición estar aquí nuevamente. Como todos sabemos, este mes de octubre es el mes de apreciación pastoral. Y hemos compartido anteriormente que yo trato de seleccionar uno de los viernes de Salvemos Puerto Rico para dedicarlo o traer información, enseñanza y honra al ministerio pastoral. Así que hoy no es la excepción, y más en este mes que estamos en el mes de la apreciación pastoral. Así que yo tengo un anuncio, ¿verdad? Así que atención, ¿verdad? Se busca un pastor. Se busca un pastor. Algunos requisitos necesarios son: el pastor tiene que ser maestro de Biblia, contador, estratega, visionario, técnico en computadora, consejero, orador público, director de alabanza, guerrero de oración, psicólogo, mentor, entrenador de líderes, que expulse demonios, celebre bodas, misionero, músico, orador en cumpleaños en funeraria, experiencia dirigiendo niños, director de cámara y manejo de consola de audio, técnico de aire acondicionado, conocimiento básico de electricidad y levantador de fondos para un futuro templo. Tiene que tener un doctorado en teología, tiene que tener un pasado impecable, un crédito intachable y su reputación perfecta. No puede ser muy joven, pero tampoco muy viejo. Cuando predica tiene que ser corto y preciso. No queremos cansar a nuestra gente. El pago no es mucho, $7.25 la hora, pero la satisfacción es bien grande. Wow. Se busca un pastor. Wow. Qué espectacular. ¿Qué expectativa muchas veces tenemos de la figura pastoral? Y que son en realidad muchas veces falsas expectativas de la figura pastoral. He dicho muchas veces que falsas expectativas producen grandes frustraciones. Cuando yo pongo demasiada expectativa en algo basado en lo que yo creo que debe ser y no en lo que es, la frustración es bien grande. Exacto. Y yo creo que este listado, aunque de manera jocosa, muestra muchas veces la expectativa o la falsa expectativa que yo espero de la figura pastoral. El pastor definitivamente, y la pastora, no es o no tiene que cumplir con nada de eso en el detalle, ¿verdad? Pero lo traigo como una manera de decir, muchas veces la presión es exagerada. ¿Verdad? Peter Drucker, una persona experta en liderazgo, dijo que hay 4 trabajos o los 4 trabajos más difíciles que hay en Estados Unidos. Número 1, ser presidente de los Estados Unidos. Número 2, ser presidente de alguna universidad. Número 3, ser gerente general de algún hospital. Y número 4, ser pastor. Wow. No necesariamente en ese orden, pero le incluye en las primeras 4 profesiones más difíciles, demandables. Demandante más bien, de la figura pastoral. Es exageradamente mucha presión. Así que quiero establecer el principio que para tener una profesión basta con estudiar. Pero para ser pastor debe haber escuchado la voz de Dios. He comentado muchas veces en nuestro seminario con la familia pastoral que cuando usted es pastor o pastora, o está bien cuerdo o está bien loco, una de las dos. Porque no hay sentido común para esto. No es como que, ¿cuántas veces Pacheco preguntaba, ¿qué quieres ser cuando grande? Bombero, policía, maestro. Nadie decía pastor nunca. Astronauta. Astronauta. ¿Alguien dijo pastor o pastor alguna vez en esos programas? Tío Nobel, Pacheco. No. Nadie decía eso. Nadie. Así que cuando usted obedece la voz para el llamado pastoral, literalmente es escuchar la voz de Dios. Es decir, wow. No se fomenta ni en la casa, y no es que tengan ningún padre mala intención. Exacto. Pero ni siquiera se fomenta en la mayoría. Yo sé que hay excepciones, ¿no? No, al contrario. Y yo incluyéndome con mis hijas. Como que
esto está aquí, pero estudia, echa para adelante. Si puedes desarrollar tu vida en otra área, sería lindo. Son muchos los que están así, ¿sabes? Mira, sí, porque han vivido también lo que es la experiencia de la vida pastoral. Así que el cuidado del pastor, que es el mensaje principal que quiero llevar esta mañana, es esencial, importante, pero también tiene dos vertientes. Hay una que emana de la figura pastoral y otra también que figura desde la iglesia. Y la iglesia también tiene una responsabilidad enorme en el cuidado pastoral. Yo quiero traer 3 consejos para la familia pastoral rapidito. 1, guarde su corazón. Todo pastor o pastora debe guardar su corazón de la crítica y del elogio. De las dos cosas. Antes de la caída es el orgullo. Y tenemos que tener mucho cuidado desde nuestra posición de pastores y pastoras de guardar nuestro corazón. De la crítica que muchas veces lacera y mancha y quiere desviarnos del propósito del llamado, pero también del elogio, que muchas veces lo vemos como esa gasolina del orgullo. Y si no llega el elogio, como que habré predicado bien, ¿verdad? Una vez yo le dije a la iglesia, yo amo cuando usted me dice en la puerta, gracias por el mensaje, gracias por lo que sea. Yo le agradezco eso, pero de quien yo busco la aprobación principal, número 1 es de Dios. Y número 2 es de mi familia. Que mi familia crea lo que está oyendo desde el altar, porque lo vive en casa. Así que yo le agradezco su elogio, le agradezco su aplauso, le agradezco su gracias por el mensaje, pero al final del día quien va a estar ahí es mi familia, no es la crítica ni el elogio, es la familia. Así que guarde su corazón. Qué lindo que trae ese comentario. El lunes yo en mi segmento Vamos por Más decía que José, yo admiraba a José, la historia de José, porque él no permitió que la destrucción ni el progreso dañaran su corazón. Sí, y te escuché muy bueno. Lo escuchaste, ay, gracias. Él estuvo con todas las de sacar pecho y decir a los hermanos, ahora me toca a mí. Ya yo estoy arriba, ahora me toca a mí, y no lo hizo. Y guardó su corazón. Guardó su corazón. ¿Cuántas razones tenía para cortarle la cabeza a los hermanos? Exacto. Un montón. Sin embargo, dijo, ustedes hicieron esto para hacerme mal, pero Dios y usó esto para bien. Hay que tener una madurez grande y guardar su corazón del daño. Así que, familia pastoral, pastor, pastora, guarde su corazón de la crítica y del elogio. Número 2, no cambies la misión por tu propia visión. No cambies la misión de tu llamado por tu propia visión. Siempre la misión del llamado va por encima que mi visión. Yo no puedo intercambiar eso. Y hemos escuchado muchas historias a lo largo de nuestra vida, de las cosas que han pasado en Puerto Rico y aún fuera de Puerto Rico, cómo gente comenzó con una misión bien clara, pero luego la visión de la persona, del pastor o de la pastora, lo desvió de la misión. Porque entonces creó algo nuevo, diseñó algo nuevo, ya no es tal cosa. Mire, la iglesia tiene una misión. Y la iglesia local, en este caso Casa del Padre, Catacumba, quien sea, puede utilizar visión para esa misión, pero la misión es innegociable. O sea, yo no puedo decir, bueno, borra la misión de la iglesia, que ir por todo el mundo, predicar el evangelio, la sana doctrina, entre otras cosas, porque ahora estamos en el siglo XXI y yo quiero establecer esta misión. Cuidado, no te desvíes de la misión por tu propia visión. Número 3, vive para dejar un legado más que un templo, más que una estructura. He conocido varios pastores que al final del proceso de su vida ministerial se desvivieron por la estructura, se desvivieron por el templo, se desvivieron por la decoración, cómo lucía el templo por dentro, pero su vida no dejó un legado. No hay legado. Y donde no hay legado es triste, porque entonces ¿quién sigue después de? Y a veces estamos demasiado enfocados en una estructura. Cómo luce todo, cómo está bello todo. No estoy diciendo que no se vea bien, pero ese no es mi legado. Mi vida ministerial no es dejar un templo con la última tecnología, con lo último en sonido, con lo último en adoración, con el liderazgo más capacitado del mundo. Eso es parte del proceso. Sí. Pero lo que me lleva a mí ahí no es eso, es mi legado hacia ellos. Número 4, mantente siempre con una actitud de oveja. Todo pastor necesita tener una actitud de oveja. Porque la humildad ecualiza el carácter. Si yo no tengo la humildad de reconocer que yo también soy oveja,
muy probablemente voy camino a el orgullo, la prepotencia, y el detalle es que mi oveja me sigue. Y yo tengo un rebaño que va a seguir la humildad o el orgullo. Entonces el pastor debe tener cuidado de mantener siempre esa actitud de oveja. Ahora, yo quiero también estas herramientas para la iglesia. La iglesia también tiene una responsabilidad. Dios le ha confiado al pastor la vida de una iglesia, pero también le ha confiado a la iglesia la vida de un pastor. Hay una responsabilidad dual, es mutua. Así que para la iglesia es importante entender que la mentalidad de mucha gente que en la iglesia me cuida, pero no cuido. Cuidado también, cuidado. La iglesia tiene que tratar a la familia pastoral como a su propia familia. Yo tengo como iglesia tratar a mi familia pastoral como a la mía. No poner unos estándares demasiado altos. Y eso que eres la hija del pastor. Mira, la hija del pastor no hace tal cosa. No, usted trata a la familia pastoral como la suya. Exacto. Ayer yo tuve el gozo y el privilegio de 2 hermanos de nuestra iglesia. Me dijeron, pastor, se pare el día de mañana. Eso fue la semana pasada y fui ayer. Porque queremos ir a la finca, una finca que tiene un hermano, a grabar una cápsula misionera, que ese era el gancho, ¿verdad? Y después queremos tener un tiempo de almuerzo. Pues muy bien, nos montamos, fuimos a Carabalí. Él tiene una casa allá en Hacienda Carabalí. Bella, preciosa, una vista a la playa de Luquillo, hermosísima. Y cuando estábamos almorzando, me dice, no, móntese en ese carrito porque vamos a pasear por las veredas de Carabalí. Y nos fuimos por allí y llegamos hasta un río. El río se llama Espíritu Santo. Y nos metimos dentro del río y fue una experiencia. Yo hace años que no me he metido en un río. Fue una experiencia maravillosa. Y dice, no, en última lo que queríamos era desconectar un poquito y que pudiera tener un espacio en medio de todos estos meses que he tenido de trabajo para desconectarse. Eso es tratar a la familia pastoral como la tuya. Exacto. Como la tuya. Número 2, protéjalos. La profesión del pastor está entre las profesiones menos respetadas. Menos respetadas. Más demandantes, pero menos respetadas. Así que protéjalos. La iglesia es una cobertura para la familia pastoral. Y tercero, regálele su comprensión y su fidelidad. Este pasado domingo vino un pastor amigo, Abner Román, de la iglesia del Calvario, en Hormigueros, un gran amigo, y él compartió esta enseñanza. Y al final, cuando trajo este principio, dijo, es muy probable que usted cuando salga por la puerta de la iglesia cada domingo, no esté 100% de acuerdo con el mensaje del pastor. Es muy probable. Y me hizo recordar lo que yo le he comentado a la iglesia muchas veces. Recuerde que yo tengo en el pastorado, yo no puedo cumplir con 2 cosas. O pastoreo o caigo bien. Pero no puedo mezclar las 2 cosas. Usted puede salir por esa puerta tal vez con desacuerdo con el pastor, pero mantenga su fidelidad y su lealtad. Cuando salga por esa puerta, no escarneza la vida del pastor. No murmure de la vida del pastor. No critique la vida del pastor. Protéjalo, cuídelo. Y para mí es importante que la iglesia pueda regalarle al pastor o a la familia pastoral esa comprensión y fidelidad. Que el pastor se sienta seguro y dice, yo sé que mi iglesia me guarda, me protege. Esta postura que yo he asumido en los pasados mes y medio, 2, son posturas que no todo el mundo le cae bien. Y yo estoy consciente de eso. Y lo he hablado aquí a nivel personal, de mi postura como Luis Enrique Roy Casilla, no a nombre de la Iglesia Casa del Padre, pero la línea es bien finita, claro. ¿Verdad? Entonces hay gente que puede decir, pero es que yo no estoy de acuerdo con tal cosa. Amén. Al final yo no quiero tu respaldo a mi postura. Yo quiero tu comprensión y tu lealtad. Porque a lo mejor mañana es tu postura que yo no estoy de acuerdo. Exacto. Pero por eso yo no voy a hablar mal de ti. Sí. Y vas a tener mi comprensión y mi lealtad. Y voy a tener, exactamente. Así que yo quiero terminar con una historia y honrar la vida de mi primer pastor. Mi primer pastor. Hoy yo quiero honrar la vida de un pastor que marcó mi vida cuando yo tenía 8 años. 8 años. Y es el pastor Oscar Rodríguez. Y yo quiero mostrar la foto del pastor Oscar Rodríguez. Ese que está aquí. Mira para allá. El pastor Oscar Rodríguez está vivo hoy en día. Yo espero que me esté escuchando. Esta mañana hablé con una amiga en común y sé que una de sus hijas, creo que es Sandra Oilín, me está escuchando en esta mañana. Y yo quiero honrar la vida del pastor Oscar Rodríguez. Yo llegué a la iglesia huerleyana de Bairoa en Caguas a la edad de 8 años. Y este fue el pastor que me recibió. Con su ternura, con su amor, con su sana doctrina.
con un hombre serio, recto, temeroso de Dios, que si tú lo fueras a poner en ambiente político, es un hombre de Estado, como que representa lo que predica. Dicho sea de paso, fue secretario de la Gobernación bajo la administración de Sila María Calderón. Un hombre que tú dices, este hombre inspira respeto, una sana doctrina intachable, no hay comentario, murmuración, hizo esto fraudulento, esto estuvo como medio nebuloso. Y esa persona, a mis 8 años, marcó mi vida a tal punto. Esta mañana le escribí, le dije, gracias, Pastor Oscar Rodríguez. Y quiero tomar un momentito para leer el mensaje que le envié y quiero que lo pueda escuchar para honrar la vida de Oscar Rodríguez. Así que quiero agradecerle por el cuidado especial que hizo en mi vida cuando llegué a la Hueleyana de Bairoa a mis 8 años. Tengo siempre presente su amor, ternura, pasión por la palabra y el deseo de servir a otros. Esto fue determinante y hoy, 41 años después, gracias a su ejemplo, llevo 12 años como pastor de la Iglesia Casa del Padre. Le honro, le bendigo y sepa que su trabajo en el Señor nunca es en vano. Su oveja agradecida, Luis Roy. Y yo quiero honrar la vida de Oscar Rodríguez. Demasiado. De verdad. Gracias, pastor, por ese cuidado pastoral. Gracias porque mi familia, por medio de su ejemplo, vino mi hermano a los pies de Cristo, vino mi mamá a los pies de Cristo, y sobre 40 años después llegó mi papá a los pies de Cristo, y sé que yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias por ese cuidado, y yo quiero honrar la vida de cada pastor y pastora en esta mañana. Claro que sí. Qué bonito. Tremenda palabra. Yo creo que los pastores necesitan, igual que nosotros, que somos ovejas. Así es. Y las ovejas perdemos de perspectiva ese detalle. Siempre pensamos que el pastor tiene que estar 365 días en el top de sus emociones, de su vida espiritual, de su energía para servir. Y pasamos por alto que son gente como nosotros, ¿verdad? Y yo creo que esto no solamente consuela al cuerpo pastoral, Luis, del cual tú eres parte, nos sigue educando a nosotros las ovejas del cuidado que tenemos que tener con los pastores, que a veces somos bien prestos a emitir un juicio y se nos va la mano. Mira, el domingo pasado se celebró el Día de Apreciación Pastoral en nuestra iglesia. Yo cumplí el 17 de octubre mis 49 añitos. Felicidades, papá. Y el 18 fue el día de apreciación de la familia pastoral. Y siempre lo pongo así porque somos una familia pastoral. Y volví, le reiteré a la iglesia lo que le he comentado durante estos pasados meses. Gracias, iglesia, porque nosotros como pastores nos hemos sentido pastoreados por ustedes. Porque la iglesia tiene también esa responsabilidad de cuidar y pastorear la vida de la familia pastoral. Así que yo estoy más que contento y feliz por saber que la Iglesia Casa del Padre pastorea a sus pastores. Suena como que raro, pero es la verdad. Yo me siento amado, protegido, guardado. No siempre estamos de acuerdo, pero siempre nos protegen, siempre nos cuidan. Y eso es un cuidado pastoral. Claro que sí. Eso es saber de que tú sabes que cuenta con una iglesia, de que está ahí. Y para mí eso es especial. Ese detalle de ayer. Yo estaba en casa ayer como a las 8 de la noche, ya ready para dormir, lo que nunca había pasado en mucho tiempito. Y fue por todo el día de relajación que tuve, ¿entiendes? De botar el estrés, de dejarlo en ese río allí frío. Y fue una experiencia maravillosa. Y eso se da con una iglesia madura que sabe cuidar la familia pastoral. Claro que sí. Bendiciones, felicito a esos que te cuidan. Así es, gracias, familia. Tremendo mensaje. ¿Dónde consiguen? Claro que sí. Estamos en Casa del Padre Puerto Rico, en Facebook. También para nuestra agendapastoresroy@gmail.com. Escriba para cualquier invitación, cualquier evento ya para el 2021. Estamos para servirle. Y recuerde, con una familia a la vez, transformaremos la isla de Cordero. Eso es. Luis Roy en ruta.